porque lo tenemos con la columna, al igual que el viernes pasado, la columna que nos va a dejar Germán Magione, que es periodista, editor de brújulacomunicación.com, que es el fundador de la cooperativa de comunicación La Brújula de Rosario, asesor legislativo y prensa en Cámara de Diputados de Santa Fe, profesor de la Diplomatura de Economía, Política y Negocios de Asia del Pacífico en la UAI. Tiene tantas cosas, ¿me entendés? Que puedo estar media hora nombrando mucho. Pero es más simple así, decirle buen día, Germán, ¿cómo estás? Good morning, Germán, bienvenido. ¿Cómo andan? Más kiosquito que calle San Luis. Por eso. Está muy bien. Pero bueno, viste, ¿qué vas a hacer? Si uno hace todas esas cosas, viste, tiene que estar, la gente lo tiene que conocer. Hay que hacer. Hay que hacerlo, además así es el periodismo en esto de poco rentado y muy trabajado, pero con mucha pasión, ¿viste? Así es la cosa. Claro, ¿viste? Así que nosotros sabemos, yo lo entiendo, Germán, ¿viste? Porque uno también tiene un montón de cosas que hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, ¿viste? Y decís, no, paremos un poco, ¿viste? Bueno, vamos para adelante. Claro. Entonces quedan los papeles, a veces quedan los papeles, ¿viste? Sí. Aparte uno lo disfruta y lo hace con mucha pasión, que es lo importante de este oficio, que si no hubiese esa pasión es muy difícil, no es algo que uno podría hacer por la mera cuestión de sobrevivir, ¿no? Tiene que tener ese componente de pasión como el que le ponen ustedes todos los días ahí, porque es fundamental, además, para que salga bien. Claro, no es un oficio que se pueda hacer a regañadientes, además. No, porque a pesar, viste, de que uno trata de tener empatía, de que haya un poco de locura, ¿me entendés? De ser un poco amable con la gente, hay algo dentro de uno que le dice, tenés que hacer las cosas bien, viste, si no, no las hagas. Claro, entonces, viste, eso es lo principal. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo viste la semana, Germán? Bien. Bueno, mirá, hablando de hacer las cosas bien, no sería el caso de la columna de hoy, o por lo menos todavía no está claro si están bien hechas o están mal hechas, porque vamos a hablar de una fecha importante para la Argentina, que es hoy 30 de abril, porque hoy se vencía, teóricamente, el contrato de lo que se denomina la hidrovía Paraguay-Paraná, que en realidad no es más que nuestro río Paraná y los trabajos de dragado y balizamiento que ahí se hacen. Hoy se vencía después de 25 años de concesión, en este 30 de abril. La concesión la tiene desde el gobierno de Carlos Saúl Menem, aquel que sea supersticioso, que se toque donde sepa. Se vencía, te decía, la concesión que tenía la empresa belga Jan de Null en asociación con una empresa argentina, EMEPA. ¿Qué pasó? Bueno, a partir de que se abre la discusión sobre por qué tenemos privatizado el control del río Paraná, se empezó a abrir la discusión de si no era posible que eso volviese a manos del Estado y que los recursos que genera y las riquezas que por ahí circulan fuesen realmente controladas por el Estado después de 25 años de que nadie controló absolutamente nada. Bueno, esto venía con muchas discusiones, había quedado en manos, lo historizo un poquito, había quedado en manos del Ministerio de Transporte, que dirigía hasta la semana pasada el ministro Mario Meoni, que falleció en un accidente justamente el viernes pasado, con lo cual agregó una incertidumbre más al destino de esta licitación. Estamos hablando, digo, para entender cuando uno dice la hidrovía Paraguay-Paraná, y a mí, ¿qué me importa si no tengo ni una canoa? Bueno, estamos hablando del lugar por donde sale el 80% de las exportaciones de Argentina, estamos hablando del lugar por donde baja toda la exportación o gran parte de la exportación que sale al mundo de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. Estamos hablando de realmente una de las vías más importantes del comercio exterior de toda América Latina, y por donde además el año pasado, para tener una cifra, pasaron más de 5.600 barcos, 5.600 barcazas, perdón, y más de 3.000 buques de ultramar. Estamos hablando de una cuestión grande a la hora de pensar el comercio exterior, y quién se lo queda, quién lo administra, quién cobra el peaje, quién hace los trabajos, no es un tema menor. Decíamos, hoy se vencía la concesión. El gobierno tenía que definir si lo reprivatizaba, que era lo que parecía que venía enfilado, o lo que viene enfilado, o si retomaba el control que entregó
Carlos Saúl Menem hace 25 años. ¿Qué pasó ayer? Bueno, se anunció que por 3 meses más, por 90 días, se extiende la concesión porque claramente todavía no se ha llegado a una desprolijidad realmente importante, no se ha llegado a definir ni los pliegos, ni cómo va a ser, ni qué tiene que tener la empresa que venga. Da la sensación que hay muchas marchas y contramarchas. En agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández vino aquí a nuestra provincia, fue a Puerto San Martín, al histórico sitio de Punta Quebracho, y dijo que iba a crear una empresa estatal de la hidrovía. Después, en noviembre, sacó el hoy conocido decreto 949, en el cual descartaba esa empresa estatal de la hidrovía y le daba la reconcesión privada que le hiciera el Ministerio de Transporte, y hoy nos encontramos con que vuelve a extenderse 3 meses más, no se sabe para qué dentro de 3 meses, hacia dónde vamos. Ese es el estado de situación. Ayer se dio un dictamen en el Senado de la Nación para crear una comisión de control y seguimiento por parte del Congreso Nacional, de lo que pase allí. Cuando yo digo que no hay control, no es simplemente una idea, ¿no? Digo que no hay control de lo que pasa. Basta pensar que no hay control, no solo en lo legal, sino incluso en lo ilegal. En lo legal se calcula, Sergio, para que tengas una idea, que 1/3 de lo que se exporta en negro o subfacturado. Pensá la torta de plata que pierde el país por no tener control sobre esa vía. Claro. Y en lo ilegal, recordá que hace menos de un mes, en Hamburgo, en Europa, incautaron el cargamento más grande de la historia de Europa de cocaína, que había salido de Paraguay, había pasado por toda la hidrovía, había parado en varios de los puertos de la región y había llegado a Europa como si nada. Digo, para pensar lo que pasa por la falta de control aquí en nuestra región. Eso te iba a decir, la falta de controles, pero además el negocio millonario que existe a través de esto, y que el gobierno todavía, los gobiernos, ¿no? Porque de Menem a esta parte han pasado ya varios gobiernos, y que nadie tome cartas en el asunto. Es decir, ¿por qué esto? Exacto. Cuando se trata de la plata, del comercio exterior que tanta falta nos hace, sobre todo... Además, sí. No, te decía, además cuando vos ves el mapa y vos ves lo que hoy pasa en el río, es realmente impactante, porque no estamos hablando solamente de un problema del peaje, del cobro del peaje, si lo cobra el Estado o no. Estamos hablando de que hoy el 98% de los barcos que vos ves pasar todos los días si vas a tomar un mate al río, son de bandera extranjera, que se fabrican además en astilleros de otros países. Que además las empresas que son las principales exportadoras, 8 de las 10 principales, también son extranjeras. Y además la administración del río la tiene una empresa belga. Si vos ves todo ese panorama, la verdad que la Argentina está totalmente alejada de tener capacidad hoy de controlar, no de tener capacidad, de tener el efectivo control de un recurso que la verdad que si vos lo pensás, hay en el país 2 o 3 países agrícolas como el nuestro que tienen este tipo de vías navegables tan importantes. Uno es Estados Unidos y la vía navegable es el Mississippi. Yo quisiera que hay que poder preguntarle a un funcionario del Departamento de Estado estadounidense si le darían la vía navegable y los principales puertos a empresas extranjeras. Cuando vos vas, en Estados Unidos lo maneja el Ministerio de Defensa al río. ¿Por qué? Porque además es un elemento geopolítico fundamental. Es como la discusión de Malvinas. Muchos lo emparentaron esta discusión con la de Malvinas. ¿Quién controla el Atlántico Sur? ¿Quién controla el ingreso de los ríos? Bueno, hubo guerras en la Argentina desde antes que Argentina fuese país, en la época de la Confederación Argentina de Rosas, por el control de los ríos. Sí. Bueno, hoy estamos medio discutiendo lo mismo, en vez de cañones, con licitaciones, pero acá la discusión es más o menos la misma, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro no controle ese recurso en un momento en que la verdad, como ha sido toda nuestra historia, hace más que falta tener recursos para enfrentar lo que viene, lo que estamos viviendo? Bueno, esa es un poco la discusión, y los bandos que se han abierto en ese sentido, por supuesto, de un lado están las empresas exportadoras, está
el Consejo Agroindustrial Argentino, está la Bolsa de Comercio de Rosario, que dicen que el Estado no se meta, esto lo tenemos que manejar los privados, y uno lo entiende porque cuando se sospecha que un tercio de la cosecha se exporta en negro, nadie quiere que se ponga la lupa sobre lo que entra y lo que sale. Y por el otro lado, muchas fuerzas políticas dicen, bueno, es el momento, mirá, no vas a tener problemas internacionales porque ya termina la concesión. No es que tenés que sacárselo. Terminó, bueno, ya está, hasta acá llegamos, vuelve al Estado. Digo, es un momento. Bueno, en ese camino, esa es la discusión que hoy se está dando, y no sé si coincidirás con el diagnóstico, pero una discusión que, la verdad, que por ser provincias ribereñas nosotros, por estar en ciudades incluso cerca del río, estamos bastante de espalda a ese debate, que por suerte ahora se abrió un poquito y dejó de ser solo de especialistas. Ojalá que las provincias por donde pasa el Paraná, como decías vos, las provincias ribereñas, tomen cartas en el asunto, porque son recursos de todas. Entonces, si la más importante es la provincia de Santa Fe y encima está la ciudad de Rosario, es decir, ¿cómo no va a defender estos intereses que hacen, por supuesto, a la economía regional, a la economía de cada una de estas provincias y ciudades en particular? Entonces, estamos dejando pasar y seguimos dejando pasar que los recursos propios no nos generen ganancias sino pérdida, porque entregamos todo, Germán. Desde hace tiempo. La verdad que es una oportunidad histórica, Sergio. Y lamentablemente se ve bastante improvisación en el tema. Vamos a ver qué pasa dentro de 90 días, cuando venza el plazo de extensión que se le dio a la empresa belga Jan de Null. Hay 3 opciones dando vuelta, con esto cierro. Una opción sería que el gobierno vuelva a darle a la empresa Jan de Null, esta empresa belga, el control de la hidrovía, pero sacando a la empresa argentina y poniendo otra empresa argentina, porque la que está, EMEPA, está cuestionada por corrupción, estuvo en la causa de los cuadernos. Bueno, sería una opción que agarre la empresa belga de nuevo con otra empresa argentina. Otra opción sería una nueva empresa privada. Hay empresas holandesas, empresas chinas, empresas europeas, muchas empresas interesadas en quedarse con este negocio. Y una tercera opción, por supuesto, sería que el Estado retome el control. Hay proyectos para una empresa nacional de dragado y balizamiento, hay proyectos para una empresa de control de la hidrovía estatal. Parece ser la opción más lejana, o por lo menos de sectores más minoritarios hoy en el gobierno, pero también está la posibilidad. Pero ese es el abanico que se abre dentro de 90 días. Bien, yo escuché un comentario con respecto a esto que estabas diciendo, que también el gobierno se toma este tiempo para organizarse políticamente y tratar de formar, sobre todo con uno de los sectores del kirchnerismo, más precisamente la Cámpora, el manejo de la hidrovía. Ese es uno de los rumores que yo escuché acá en Rosario, así, abuelo de pájaro, ¿no? Se le entregarían a la Cámpora. A mí me parece, Sergio, que más allá de las discusiones políticas, que en este caso son ínfimas o secundarias, hay que pensar que es necesario, si todo el Estado de Argentina y la estructura del Estado no agarra en pleno esta tarea, es una tarea imposible. Es imposible esto que lo dirija una agrupación política, un sector político. Y acá estamos hablando de la necesidad de que se cree una empresa con todo el personal técnico que ya tiene la Argentina, porque los técnicos que se usan son argentinos, con la posibilidad de que se creen, por ejemplo, Argentina tiene 17 astilleros, no está fabricando ninguno de los barcos que vemos pasar por acá. ¿Sabés qué cantidad de puestos de trabajo se pueden generar si, por ejemplo, los barcos que circulan por esta zona hubiese reserva de carga y tuviesen que ser argentinos? Estamos hablando de cerca de 100.000 puestos de trabajo. Me parece que es una tarea que va más allá de las mezquindades políticas, y que todos esos rumores pueden tener algo de cierto por el interés de algún que otro sector, pero acá estamos hablando de una tarea mayor que da la sensación que tenemos la oportunidad de hacer como Argentina, y que sería desperdiciar en rencillas internas no poder llevarla adelante. Hay muchas opiniones al respecto, pero me parece que es un momento de pensar un poquito más allá, porque lo que pase dentro de 30 días no es un problema de coyuntura, es lo que termina moldeando la economía. Vos pensás Argentina hace 25 años atrás, cuánto pasaba por esta hidrovía y cuánto pasa ahora.
son proyectos a 30, 40, 50 años y que van moldeando el resto de la economía. Me parece que es un tema que hay que meterse. Hay incluso una propuesta de una consulta popular para plantear la estatización. Digo, es un tema grueso que me parece que esos rumores terminan corriendo el eje y achicándolo a nimiedades que no hacen mella en la cuestión central. Claro. Hacer las cosas en serio, dejar de lado todos estos rumores, todas estas cosas que no conducen nada más y nada menos que las ambiciones tristes, ¿no? Porque nunca han prosperado, siempre terminan así, y creo que es momento de hacer las cosas en serio, más allá de la pandemia, de lo que nos pasa, de que el gobierno está abocado solamente a la pandemia, no puede hacer la vista gorda en estos temas, porque hay un país también que mueve la rueda, ¿viste? Y a ver, y no podemos descontar a Entre Ríos, ¿no? A Corrientes y sobre todo a Santa Fe, que es por donde pasa el Paraná. Entonces se necesitan medidas serias y tomar decisiones en serio. Germán, te agradezco un montón, me gusta este tema, Me gustó este tema, está bueno. Hay que seguirlo. Sobre todo para aquellos que no formamos parte de esto o desconocemos en profundidad cómo es la hidrovía y de qué se trata. Y bueno, ha sido muy claro lo que has expuesto hasta ahora y obviamente queremos más, queremos saber más. Dale, la seguimos. Es un tema que seguimos de cerca, así que va a haber novedades seguramente. En las próximas semanas va a seguir movido el tema. Que tengas buen fin de semana, un gusto comunicarnos contigo, Germán. Saludos para toda la gente ahí en el estudio y para la audiencia de la Vox. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de Germán. Germán Mangione con nosotros aquí en Good Morning Rosario. Hoy un tema de aquellos, no. El tema de la hidrovía, el tema de el usufructo de las aguas del Paraná, Paraná, Paraguay. Imagínate. Todo el trayecto y que solo empresas extranjeras y encima la concesión, o sea, los que cobran, los que ganan plata, es una empresa belga. Esto viene desde la época del menemismo y entonces, viste, la situación no se revé y nosotros seguimos dejando volar la plata, es que es nuestra, está vuela. Para beneficiar a otros. Y la va yendo como se va. Así, claro, chau, plata. Viste, pero saludala. Yo quiero un país en serio, ¿me entendés? Así con las cosas que decía Germán, yo quiero un país en serio, viste.